Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez presentan su programa Fe que Mueve Montañas. Iniciamos. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Bendiciones a todos y cada uno de ustedes que nos están escuchando a través de este medio. Como siempre, contentos y agradecidos con el Señor, porque Él siempre ha tenido cuidado de nosotros. Cualquier problema, cualquier necesidad, sabemos que su palabra dice que echemos todas nuestras ansiedades sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Así es que no tenemos por qué estar preocupados, ¿verdad? La palabra del Señor nos enseña claramente: buscad primeramente el reino de Dios y sus justicias, y las demás cosas serán añadidas. Y como siempre, ¿verdad?, saludándoles con todo mi corazón, esperando que ustedes, ahí donde se encuentran, en la situación en que se encuentre, entienda y comprenda que si Dios está con usted, usted todo lo va a poder, porque todo lo podemos en Cristo, que es nuestra fortaleza. El Señor nos ayuda, el Señor nos rescata. Como dice el Salmo 91:14, por cuanto en mí ha puesto su amor, dice la palabra del Señor, yo también lo libraré. Y dice el Señor, no solamente lo libraré, sino que también le pondré en alto por cuanto ha conocido mi nombre. Dice la palabra del Señor, me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, yo lo libraré y le glorificaré. Dice, yo lo saciaré de larga vida y le mostraré mi salvación. Es el Salmo 91:14 al 16. Qué hermoso, ¿verdad? Que podemos entender la palabra del Señor, comprenderla, ponerla por obra y creerla más que todo. Porque si usted cree, para el que cree, todas las cosas le son posibles. Y es que esta es la vida del cristiano: creerle al Señor, creer a su palabra, confesar su palabra, vivir en la palabra del Señor, vivir en Cristo, porque en Cristo somos más que vencedores. Así es que si usted es una persona que crea la palabra del Señor, su vida solamente va a tener puras victorias, porque cuando viene el problema, la dificultad, usted siempre va a estar venciendo. Usted va a vivir de victoria en victoria y de triunfo en triunfo. Y en este día traemos, ¿verdad?, la palabra del Señor, como siempre, ¿verdad?, siempre de victoria y triunfo. Y en este día he querido hablar, ¿verdad?, acerca de la palabra profética. Cuando estamos hablando de la palabra profética, muchas de las veces, ¿verdad?, viene a nuestro pensamiento que en los eventos proféticos que la palabra del Señor nos habla, muchas veces las profecías de antes del fin o después del fin, ¿verdad?, como uno le puede entender la palabra del Señor. O las profecías tocante a la historia del hombre, ¿verdad?, el primer hombre aquí en la tierra, cómo el hombre fue formado. Las profecías acerca del fin del mundo, ¿verdad? ¿Quién no quiere saber del fin del mundo? Pues la palabra del Señor nos enseña todas estas cosas. O las profecías tocante a las dispensaciones, ¿verdad?, desde el principio. Y también las profecías durante la venida del Señor Jesucristo, la primera, la segunda venida del Señor Jesucristo y del rapto. Todo eso lo encierra la palabra del Señor. Y yo creo que nosotros lo entendemos, pero no debemos de entenderlo solamente como una historia, ¿verdad? Debemos entenderlo como algo que es real, que algo que está sucediendo, algo que lo estamos viviendo, o la profecía, algo que se profetizó en el pasado y ya sucedió, sí, pero está todo escrito en el libro que el Señor nos dejó aquí para que nosotros viviéramos, ¿verdad?, en su palabra. Porque nosotros podemos ver alrededor nuestro, ¿verdad?, de tantos dioses que existen, tantos dioses que el hombre se hace, tantos dioses que el hombre se forma. Y ninguno de ellos, escúchenme bien lo que le voy a decir, ninguno de ellos ha dejado un libro donde se ha cumplido toda la palabra que ellos han hablado. Solamente nuestro Dios Todopoderoso, Jehová Dios de los ejércitos, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Solamente Él nos dejó este libro donde todas y cada una de las profecías se cumplen, se están cumpliendo y se cumplirán. Todo lo que el Señor dice en esta palabra es real y es la verdad.
Así es que nosotros en este día, ¿verdad? Vamos a hablar acerca de la palabra profética, pero yo la quiero hacer un poco más personal, más para que usted entienda, ¿verdad? Que de la misma manera que lo creemos nosotros, del rapto, que de la misma manera que nosotros creemos que el Señor Jesucristo vino la primera vez a predicar el Evangelio, de la misma manera que creemos que va a venir por la segunda venida, ¿verdad? Cuando vengamos con Él a reinar aquí en la tierra, de la misma manera, ¿verdad? Que sucedió cuando el Señor nos quiso enseñar y decir cómo el hombre había llegado a esta tierra en el libro de Génesis. Todas esas profecías que están escritas aquí en la palabra del Señor, yo en este día quiero hablar la profecía personal. Lo que Dios no te habló a ti, lo que Dios me habló a mí. Y aquí vamos a entender, ¿verdad? Acerca de la palabra del Señor. Yo quiero leer algo hermoso. Yo quiero leer, ¿verdad? Algo que Dios dice en su palabra. No sé si usted cuando lee la palabra del Señor, usted recibe, usted la atesora, usted la cree y usted la vive, ¿verdad? En cuanto a mí, en el libro de los Efesios, esta es una profecía que para mí tiene pero mucha verdad y mucha revelación para cuando usted y yo nos encontramos en problemas o en dificultades. Dice la palabra del Señor, dice, en el libro de los Efesios, el capítulo 1, versículo 3, dice, toda la alabanza sea para Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice, quien nos ha bendecido, fíjese bien, la profecía que habla esta palabra acerca de nosotros, dice, el Padre de nuestro Jesucristo dice, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Yo no sé si usted entiende esta palabra. Yo no sé si usted también se está tomando en cuenta acerca de esta profecía que el Señor habló sobre nosotros, derramando toda bendición espiritual en su vida de usted. Quiere decir que a nosotros nos dotó con esa bendición. Él habló esta palabra profética sobre nosotros de que fuéramos bendecidos, de que fuéramos prosperados, de que tuviéramos ese poder sobre todos y cada uno de nosotros. El libro de los Efesios está aquí, ¿verdad? El apóstol Pablo hablándonos y diciéndonos lo que Dios dijo acerca de nosotros, lo que Dios profetizó en su palabra acerca de nosotros. Dice, toda alabanza sea para el Dios, el Padre de nuestro Señor Jesucristo, quien nos ha bendecido con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. Dice, porque estamos unidos a Cristo. Incluso antes de haber hecho el mundo, Dios nos amó. ¿Cómo es posible, verdad, que esta palabra que está llegando ahorita en este tiempo a nosotros, que en este momento estamos escuchando, sea de que Dios nos está diciendo que antes de que todo esto fuese hecho, antes de que todas las cosas que están sucediendo ahorita sucedieran, Él ya habló su palabra profética sobre nuestras vidas, hablando la palabra, profetizando la palabra de bendición, la palabra de poder sobre nosotros. Dice, Dios nos amó y nos eligió en Cristo para que seamos santos e intachables a sus ojos. Dice, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Esta es palabra de Dios. Yo creo que si usted entiende, ¿verdad?, que esto es Dios hablando a nuestras vidas, entonces nosotros no tenemos por qué ir a algún lugar para ver qué nos dicen, para ver que va a venir un profeta, que va a venir un evangelista. Nosotros debemos de saber que estas palabras proféticas son para nosotros, ¿verdad? Muchas de las veces nosotros a veces nos comportamos como cuando andábamos en el mundo, cuando íbamos a que nos leyeran las cartas, a ver qué dice esa persona, a ver qué nos dice, ¿qué
¿qué cosa no nos podía decir que no supiéramos ya? ¿Verdad? Pero a veces, ¿verdad? Es bonito cuando yo conozco muchas personas que son profetas y naturalmente su vida dedicada, ¿verdad? A la palabra del Señor, siempre se cumple lo que ellos dicen. Pero también hay otras personas que solamente están tratando de adivinar las vidas de la gente y en lugar de enseñarles la palabra del Señor, empiezan a hablar, decir, en 2, 3 meses Dios te va a bendecir y vas a salir de tu problema y vas a ver que yo profetizo sobre tu vida. ¿Por qué mejor no hablar la palabra que ya está profetizada sobre nosotros? Creerla, ponerla por obra, pararnos firmes en lo que Dios dice, en lugar de creer a una persona que a lo mejor solamente está adivinando una vida, adivinando lo que va a venir sobre ti. Porque luego el otro día tuve una conversación con la hermana y que dice, es que fui con tal profeta y me dijo que en 3 meses yo iba a recibir algo grande. Dijo, ya han pasado 3, 4, 5 meses y nada sucede. Le dije yo, pero es porque tú tienes que ir con alguien que te diga que tú vas a recibir algo cuando tú tienes la palabra del Señor tuya en ti y tú sabes que las bendiciones de Dios son tuyas, pero lo que tú tienes que hacer no es echarle la culpa al profeta o al echarle la culpa a la pastora o al pastor. Lo que tú tienes que hacer es pararte firme en la palabra del Señor. Esas profecías personales ya están sobre nosotros. Dios ya habló la palabra profética sobre nuestras vidas. Si tú no la crees y tú no la pones por obra, no importa quién venga y te diga y te quiera adivinar el futuro, no importa, no va a suceder. Si tú no crees la palabra que ya está escrita y la palabra que Dios te dijo, que antes de que nacieras, Él les profetizó la palabra de poder sobre tu vida y tú fuiste bendecido en lugares celestiales y cuando viene el problema, la lucha, la prueba, tú empiezas a llorar en lugar de creerle a Dios. No importa quién venga y te diga que te va a suceder esto, que te va a suceder otro, que Dios te va a bendecir. No importa quién venga y te diga, simplemente no va a pasar si tú no crees ya las profecías que Dios ya profetizó en tu vida. La palabra del Señor dice claramente en el libro de Isaías, dice, porque yo sé los planes que tengo para ti, dice el Señor. Dice, planes de bien y no de mal, para darles un fin y una esperanza. Si tú pudieras entender esas profecías que Dios habló sobre ti, si tú pudieras entender que en ningún momento Dios profetizó que tú te ibas a desesperar, que tú ibas a entrar en depresión, que tú ibas a entrar en estrés, si tú tan solamente entendieras esas profecías de que Dios en su bendición, en los lugares celestiales cuando fuimos bendecidos en Cristo Jesús, su plan de Él jamás fue que su pueblo santo, su pueblo poderoso viviera en depresión, en estrés y viviera en necesidad y viviera en angustia. Entonces tú recibirías todas esas profecías que están aquí escritas en la palabra del Señor. Tú las harías real en tu vida si tan solamente te pararas firme a creerle al Señor Dios Todopoderoso de lo que Él te dijo, que Él te había bendecido en lugares celestiales juntamente con Cristo. Tu vida siempre debe de ser una vida victoriosa. Tu vida siempre debe de ser una vida de triunfo, en triunfo, porque tú ya fuiste bendecido. Por eso dice la palabra del Señor que cuando viene el enemigo a probar tu fe, cuando viene el enemigo a tratar de convencerte de que Dios te ha dejado, por eso tú tienes que pararte firme en la palabra del Señor y creer en la palabra del Señor, que nos dice claramente, ¿quién nos apartará del amor de Cristo? La tribulación, la angustia, la persecución, porque estás en un problema, porque estás en una dificultad, Dios te va a dejar, dice que nunca te va a apartar de ti, que siempre va a estar a tu lado, que siempre va a estar diciéndole que Él te hace fuerte, que en Cristo eres más que vencedor. Eso es lo que nosotros debemos de creer, tocante las profecías de la palabra del Señor. Dice, la palabra del Señor dice, toda la alabanza sea para el Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda clase de bendiciones espirituales en los lugares celestiales. ¿Por qué bendiciones espirituales? Porque la palabra del Señor nos enseña claramente. Dice, porque las armas de nuestra milicia, las armas de nuestra pelea, las armas de nuestra guerra, dice, no son carnales, sino son poderosas en Dios
para destrucción de fortalezas, de las mismas fortalezas que quieren venir a ponerte en derrota, de quieren venir a hacerte sufrir. Es las mismas fortalezas que quieren venir a que estés una y otra vez deprimiéndote con los mismos pensamientos, con las mismas aflicciones. Dice el Señor Jesucristo que no son, dice la palabra del Señor, que no son carnales nuestras armas, sino que son poderosas en Dios para que nosotros podamos destruir esas fortalezas que vienen a nuestra mente, que no son reales, que no son verdaderas, que solamente el enemigo quiere venir a poner su mugrero en nuestras mentes y te tiene ahí pensando cosas que no son ciertas. En lugar de creer la palabra del Señor, que tú tienes todo el poder y autoridad para derrotar al enemigo, que el enemigo ya está derrotado porque Jesucristo lo derrotó por ti y que no tiene parte ni suerte en tu vida. Entonces, si cuando tú aprendas a creerle a Dios y deseches los pensamientos del enemigo, porque solamente son pensamientos, el enemigo no tiene poder sobre ti, no tiene ninguna autoridad sobre ti, sino todo lo contrario. Entonces, cuando tú puedas venir, ¿verdad?, a creerle a la palabra del Señor, tú vas a obtener la victoria. Acordémonos de aquel niño, ¿verdad?, aquel pastorcito, ¿verdad?, David, que pues fue poderoso y entendió quién realmente, ¿verdad?, él comprobó a la gente quién es realmente Dios en su vida. Cuando todos los escuadrones del Dios poderoso le tenían miedo a ese gigante, a ese Goliat que venía a retarlos, a decirles que mandaran al hombre más fuerte, más poderoso para derrotarlos, y nadie se atrevía a venir contra ese gigante. Le tenían miedo, le tenían temor. Por eso es que yo no entiendo cómo el pueblo de Dios no entiende, ¿verdad? No tiene el conocimiento, no tiene el discernimiento, no tiene la revelación de la palabra del Señor, del poder de la palabra del Señor en tu vida. De que cualquier problema y cualquier dificultad, ahí los tiene el diablo llorando, en enfermedades, renegándole a Dios, echándole la culpa a Dios por todo lo que les pasa, cuando es por ellos. Cuando es por ti, que no has querido ponerte firme en la palabra del Señor, pararte firme, hablar la palabra de Dios, profetizar la palabra de Dios para que la palabra de Dios en tu vida te traiga al presente, a la revelación de tu victoria, para que se haga real en tu vida. Por eso que yo a veces no entiendo, ¿verdad?, por qué siempre el hombre acepta la derrota de Satanás desde un principio, cuando ni siquiera podemos entender ni saber qué tan poderosa es la palabra de Dios en nuestras vidas, que no la queremos ni poner por obra, ni creerla. Si ya estamos aquí en el reino de Dios, si ya estamos aquí viviendo en el poder del Señor, ¿por qué no ponemos por obra esa palabra del Señor? La única manera que el pueblo de Dios se encuentra en derrota es porque simple y sencillamente, como está en la palabra del Señor, dice, ahí mismo en el libro de Oseas, vamos a leer en el libro de Oseas, en el versículo 4, fíjese bien lo que dice que en el libro de Oseas 4:4 dice, no señales a otro para echarle la culpa. Siempre estamos buscando un culpable de que nos pasa, y casi la mayoría de las veces al que está más pronto ahí para echarle la culpa de todo lo que nos pasa es a Dios. Y le echamos la culpa a Dios por lo malo en lugar de ver que tenemos un enemigo en nuestras almas que es el culpable de todo lo malo que nos pasa, y que Dios siempre te está diciendo, aquí estoy contigo, yo te doy la victoria, levántate, fortalécete, tú eres más que vencedor, tú eres fuerte. Y en lugar de hablar esa palabra de profecía, no lo oímos más las cosas negativas. Y siempre andamos buscando un culpable por lo malo que nos está pasando. Y en lugar de echarle la culpa al diablo, ¿verdad?, y venir contra él y derrotarlo, le echamos la culpa a Dios como si Dios fuera el autor de la maldad. Y dice, no señales a otro para echarle la culpa. Dice, mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Ahora Dios
quejándose de la gente porque siempre andan buscando un culpable. Dice, yo soy el que me tengo que quejar con ustedes, porque ustedes están así porque les falta entendimiento. Ustedes están así porque les falta conocimiento. Párense firmes en la palabra del Señor, como lo hizo ese pastorcito pequeño, David, el rey David, que derrotó a ese gigante porque le creyó. Simple y sencillamente le creyó a Dios. A veces vemos el problema y la dificultad como un gigante, pero no somos capaces de enfrentarlo y de derrotarlo como ese pastorcito pequeño, rey David, ¿verdad? Lo hizo. Dice, voy a leerlo una vez más para que entendamos, ¿verdad? Lo que el Señor nos quiere revelar. Dice, no señales a otro para echarle la culpa. Dice, mi queja, sacerdotes, es con ustedes. Dice, así que tropezaréis en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Dice, y destruiré a su madre Israel. Dice, mi pueblo, fíjese bien el 6, dice, mi pueblo está siendo destruido porque no me conoce. En otras versiones dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Y el conocer a Dios es el que nos da el conocimiento de la palabra de Dios. El rey David conocía a Dios, sabía quién era Dios, tenía el conocimiento de Dios. Por eso él no fue destruido. El pueblo estaba siendo destruido porque le estaba faltando el conocimiento de Dios, porque no conocían a Dios. Todo el mundo habla de Dios, todo el mundo pronuncia a Dios hasta para condenar a la gente, pero en realidad nadie conoce a Dios. Cuando tú eres una persona que puede decir yo sí conozco a Dios, es cuando te paras firme en el problema, en la dificultad. Y sabes que tú vas a vencer ese problema y esa dificultad porque Dios no te va a dejar, porque Él no te va a desamparar, porque te vas a parar firme en su palabra y vas a destruir al enemigo, porque las armas de tu milicia no son carnales, sino son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Y dice la palabra del Señor, así que tropezará en plena luz del día y sus falsos profetas caerán con ustedes durante la noche. Dice, y destruiré a su madre Israel. Dice, mi pueblo está siendo destruido, dice, porque no me conoce. Así como ustedes, sacerdotes, se niegan a conocerme, yo me niego a reconocerlos como mis sacerdotes, ya que se olvidaron de la ley de su Dios, me olvidaré de bendecir a sus hijos. ¿De qué está hablando aquí el Señor? De que el pueblo de Dios simplemente está siendo derrotado. Vive en miseria, vive en enfermedad, vive en derrotas, viven quejando, están en opresión, están en depresión, están en estrés, porque se les olvida quién es Dios, su Dios verdadero, el Dios que está con ellos para ayudarles a vencer. La palabra del Señor nos dice claramente, fíjese bien, ahí en el libro de Josué, gloria al Señor, en el libro de Josué podemos ver, ¿verdad?, cómo Dios le habla a Josué, ¿verdad?, que él ya está a punto, ¿verdad?, de llevarse a Moisés. Moisés es un gran líder del pueblo de Dios, pero él ya está a punto de llevarse a Moisés. Y dicho sea de paso, créanme que Dios sabía lo que estaba haciendo. Amén. Porque el pueblo de Dios, no sé por qué ustedes, ¿verdad? O no sé por qué yo, o por qué nosotros actuamos de esa manera cuando no nos damos cuenta, ¿verdad?, de que estamos entrando en una forma de idolatría, cuando nosotros idolatramos a las personas, cuando nosotros idolatramos a la gente, cuando nosotros ponemos por ídolo a alguien más, de que nos venga a ayudar, nos venga a decir, y que siempre andamos buscando a alguien más para que ore por nosotros en lugar de nosotros pararnos firmes en lo que la palabra del Señor nos dice, de poner por obra la palabra santa del Señor. Eso es la profecía que Dios ha hablado sobre nosotros, de que nosotros somos más que vencedores, de que tenemos la victoria en Cristo Jesús, de que Él nos va a dar la victoria. Nosotros si pudiésemos entender esa palabra de que nosotros mismos tenemos que pararnos firmes, enseñarnos a que las cosas y situaciones contrarias solamente para vencerlas, para enseñar al enemigo que nosotros tenemos el poder de Dios en nuestras vidas y que Dios está con nosotros. Para eso son las situaciones contrarias. No son para que vengan a derrotarnos ni a ponernos un final a nuestra vida espiritual, sino todo lo contrario.
de que nosotros mismos sepamos y entendamos de que realmente Dios está con nosotros, de que pruebemos y compruebemos de la presencia de Dios y del poder de Dios en nuestras vidas, así como dice el libro de Efesios, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Y dice la palabra del Señor, dice, mi siervo Moisés ha muerto, por lo tanto ha llegado el momento de que guíes a este pueblo, a los israelitas, a cruzar el río Jordán y entrar a la tierra que yo les doy. Dice, te prometo a ti lo mismo que le prometí a Moisés. Dice, donde quiera que pongan los pies los israelitas, estarán pisando la tierra que les he dado, desde el desierto de Negev al sur hasta las montañas del Líbano al norte del río Éufrates. Dice, nadie te puede hacer frente mientras vivas, porque yo estaré contigo como estuve con Moisés. Dice, no te fallaré ni te abandonaré. Pero fíjese bien lo que dice, solamente tienes que hacer esto, dice, solamente sé fuerte y valiente. Eso es lo que Dios quiere que seamos nosotros, que seamos fuertes y que seamos valientes, que peleemos situaciones adversas, las situaciones contrarias para poder ver la victoria en nuestras vidas. Dice, porque tú serás el que guíe a este pueblo para que te tome posesión en la tierra que jurar a tus antepasados, nos diría. Eso es lo que nosotros debemos de. Usted quiere que sus hijos, usted quiere que su descendencia herede esas bendiciones. Usted tiene que ser fuerte y valiente y cuidar de poner por obra la palabra del Señor. Y vuelve a repetir el versículo 7, sé fuerte y muy valiente, ten cuidado de obedecer las instrucciones que Moisés te da. Dice, fíjate bien, las instrucciones que Dios nos da. Dice, no te desvíes de ellas, ni a derecha ni a la izquierda. Dice, entonces te irá bien en todo lo que hagas. Yo sé que las situaciones contrarias a veces son para que nosotros nos desviemos de nuestra vida espiritual. Pero qué tremendo, ¿verdad? Que nosotros podemos entender que no nos vamos a desviar, que vamos a seguir creyendo en las promesas del Señor, en la vida profética que Dios nos habló para nosotros, que Él ya nos ha bendecido en todos lugares celestiales con toda bendición espiritual. Que realmente le somos importantes para Dios, que realmente Dios tuvo cuidado de que darnos todas esas armas que nosotros necesitamos para derrotar al enemigo, si tan solamente pudiéramos creer en la palabra del Señor. Mira, nosotros hemos leído en la palabra del Señor que Moisés, el cuerpo de Moisés, ¿verdad?, fue ocultado por Dios para que el pueblo no lo viese. ¿Por qué? Porque nosotros siempre tenemos la tendencia de que si no estamos viendo algo, un ídolo o algo, ¿verdad? Entonces Dios no está con nosotros. Pero precisamente por eso fue que Dios escondió el cuerpo de Moisés. No precisamente porque el diablo quería robar, no. Porque Él sabía que el pueblo de Dios era tan idólatra, que eran capaces de embalsamar el cuerpo de Moisés para adorar el cuerpo de Moisés. Porque el hombre así es. Siempre el hombre quiere estar viendo algo, ¿verdad? Para él poder tener la firmeza en creer en algo. Pero Dios nos dijo claramente, bienaventurados los que no vieron y creyeron. Nosotros tenemos que vivir en esa vida de bienaventuranza, esa vida de bendición, de creerle a Dios con todo nuestro corazón, de que Él es capaz de sacarnos del problema y dificultad, así como lo creyó Josué y Caleb, que decidieron entrar a la tierra prometida, porque le creyeron a Dios, mientras los otros confesaban que no podían contra el gigante, que los gigantes eran mucho más fuertes que ellos, porque ellos eran como chapulines a la vista de ellos. Pero Josué y Caleb dijeron, si Dios está con nosotros, Dios nos va a dar la victoria. Qué bueno que nosotros pudiéramos entender que lo que Dios ha profetizado en nuestras vidas, lo que Dios ha hablado sobre nosotros, es tan real y es tan fuerte, y que solamente lo que Dios quiere es que nosotros nos paremos en la palabra del Señor firmes y a confesar y a creerle, como dice el libro de Oseas, que tengamos el conocimiento, que conozcamos que realmente Dios está con nosotros, y que si Dios está con nosotros, no importa que venga contra nosotros, nadie puede ponerse contra nosotros. Tenemos que pararnos firmes a la palabra del Señor, esa palabra que Dios profetizó sobre nuestras vidas, que le dijo, diga el débil, fuerte soy cuando estés débil, o decir, en Cristo somos más que vencedores. Nosotros tenemos que entender
Y que si entre más confesemos la palabra y poder sobre nuestra vida es porque conocemos realmente quién está con nosotros. Conocemos a Dios, Él está con nosotros. Conocemos la palabra de Dios y es la que nos va a dar la victoria en nuestras vidas. Espero que esta palabra haya sido de bendición para ti. Y si estás pasando un problema de dificultad, te pares firme, sé fuerte y no desmayes. Muchas gracias por escuchar y ver nuestros estudios. Te invitamos a nuestra iglesia cristiana Vino Nuevo. Estamos ubicados en 201 Corpus Christi, aquí en Laredo, Texas. Tenemos los servicios todos los domingos a las 2:30 de la tarde, servicio familiar, y los martes, servicio de oración a las 6:30 de la tarde. Si necesitas oración, más información o enviar una ofrenda, puedes llamar al 956-598-9618. Recordándoles que este estudio está saliendo en vivo por Estéreo Unción 93.7 y disponible en nuestro canal de YouTube, Iglesia Cristiana Vino Nuevo. Deseando de todo nuestro corazón que estas palabras sean de bendición para tu vida. Iglesia Cristiana Vino Nuevo y la pastora Laura Méndez les invitan a sus servicios martes 6:30 de la tarde, servicio de oración, domingo 2:30 de la tarde, servicio familiar, ubicada en 201 Corpus Christi, esquina con Saunders, Laredo, Texas. Teléfono 956-598-9618 para más información. Iglesia Cristiana Vino Nuevo.